Las últimas dos reuniones vimos cómo el Padre nos amó, nos predestinó, nos eligió antes de la fundación del mundo y nos fijó un destino. Y ese destino, vimos la semana pasada, el fin de nuestra salvación, que se va a completar después de la resurrección, pero empieza a efectuarse en nuestra vida, es el llegar a ser santos, el llegar a ser hijos y el llegar a ser herederos. En otras palabras, el ser semejantes a Cristo. Eso lo dice del verso 4 al verso 6. Pero voy a leer del verso 6 hasta el verso 11 para tomar un poco de contexto. Verso 6 dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Ese aceptos en el amado tiene que ver con la justificación, porque fue a través de la justificación que Él nos reconcilió consigo mismo, según Hebreos 3, más o menos del 26 al 30. Verso 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en el cielo como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Pablo acaba de adorar al Padre por lo que el Padre ha hecho. Pablo adoró al Padre porque Él nos eligió, porque Él nos predestinó, porque Él nos adoptó, porque Él nos aceptó en Cristo y porque Él nos destinó el ser como Cristo. Pero Pablo suma a la adoración la gracia que hemos experimentado en Cristo, a través de Cristo, por medio de Cristo. Y básicamente voy a resumir en 4 cosas: la herencia de Cristo, la redención, la gracia que se nos mostró en Cristo, y me voy a centrar en 3, porque una, de alguna manera, la vimos un poco la semana pasada. En primer lugar, la primera bendición citada después de mencionar en Cristo es la redención. En el verso 7, tenemos redención por su sangre. La redención no la efectuó el Padre, la efectuó directamente Cristo por medio de su sacrificio en la cruz. Luego dice en el verso 8, hizo sobreabundar su gracia, concediéndonos sabiduría e inteligencia. La segunda bendición que tenemos por medio de Cristo, Pablo la llama sabiduría e inteligencia. Luego la tercera bendición que tenemos en Cristo es que nos dio a conocer el misterio de su voluntad, lo cual en otra parte de la carta se le va a llamar el propósito eterno. Y en el verso 11 dice que en él asimismo tuvimos herencia, y la herencia viene tanto de parte del Padre, que eligió adoptarnos, como de parte del Hijo, que ejecutó la adopción para que fuéramos hechos coherederos con él. De la herencia ya hablamos un poco, pero vemos cómo la herencia también está ligada a la obra de Cristo. Entonces, luego de dar este pequeño bosquejo, vamos a ir detallando. Yo creo que la redención es un tema común, por así decirlo, fundamental. Todos en algún momento sabemos que hemos sido salvos, que hemos sido redimidos. Y sin embargo, mientras yo estaba estudiando este tema, yo tuve que llegar a la conclusión de que yo no tenía totalmente claro realmente en qué consistía de manera profunda mi redención en Cristo. Pablo dice en Efesios 1:7, en él tenemos la redención por medio de su sangre. Y aquí, obviamente, a través del estudio de este pasaje en lo profundo, yo me tuve que ir al griego. Y descubrí que en el griego hay 2 palabras que se traducen redención. Una de ellas es, según la concordancia Strong, el griego 3083, que es la palabra lutrón, que se traduce redención, pero que significa también rescate, precio pagado por redimir a los esclavos, librados de sus ataduras y ponerlos en libertad. La palabra redención, que no es la que Pablo usa aquí, sino es la otra que aparece más veces en la Biblia, es el pago que se daba para rescatar a un esclavo,
o es el pago que se daba en el Antiguo Testamento para rescatar un terreno, una herencia que se había puesto en deuda, o era el pago, digamos, por ejemplo, con el cual Booz redimió a Ruth y las posesiones, el esposo de Noemí. Era el pago que se daba, por ejemplo, también cuando alguien, por ejemplo, mataba un ganado o una bestia, y entonces había que pagar un precio de compensación. Entonces, esa no es la palabra que Pablo usa. Aquí Pablo usa otra palabra, la palabra apolutrosis, que básicamente es una palabra compuesta del prefijo apo y de la palabra lutrón. Entonces, y al final significa redención, pero en un mayor grado o con una mayor extensión. La palabra lutrón, que no es la que Pablo usa aquí, da la idea de que usted recupera a un esclavo para quedarse con él, para que siga siendo su esclavo, porque lo perdió. Da la idea que usted recupera una herencia para volver a cosechar ese terreno. Da la idea que usted recupera, digamos, el costo para volver a comprar el animal que alguien mató. Da la idea de recuperar para su propiedad. Sin embargo, el griego que Pablo usa aquí, apolutrosis, significa dejar ir libre por un rescate. Es como pagar para que un esclavo quede libre, pero no quedármelo a mí, no hacerlo mi esclavo, sino darle libertad. Es pagar más que el rescate, porque no solamente paga el rescate para que él ya no esté en el mercado de esclavos, sino es darle a él para que él inicie una nueva vida sin esclavitud. O sea, incluye un mayor precio, porque incluye el entendimiento es de que si el esclavo solo se compra del mercado de esclavos, al final, sin ningún trabajo, por así decirlo, que en ese momento el sistema de empleo era la esclavitud, sin ningún jefe, sin nadie, se va a terminar volviendo a vender y va a volver a terminar ser esclavo. Entonces le convenía más que el siervo lo dejara a su esclavo, a menos que el siervo le comprara, le pagara su libertad y le diera herencia y le diera la capacidad de iniciar una vida por él mismo y los medios para hacerla. Eso es lo que significa gracia. Alguien lo explicó de esta manera, ¿verdad? Misericordia es que el Señor pagó nuestra deuda. Gracia es que no solo pagó nuestra deuda, sino nos dio una cantidad extra para poder nosotros iniciar una nueva vida. Por medio del pecado caímos en una gran deuda. Misericordia es que Él dejó la deuda cero, pero gracia es que no solo dejó la deuda cero, sino que nos dio una cantidad de riquezas inimaginables para poder iniciar una nueva vida ya libres, ya libres. Miren, hermanos, el tema de ser libres es un tema que vale la pena explicar, y esta palabra voy a ir casi a todos los pasajes donde aparece esta palabra apolutrosis, que por cierto la usa la mayoría de veces Pablo, pero también está usada en el libro de Hebreos. Pero Pablo usa esta palabra que es, como dije, redención en un mayor grado o extensión. Yo recuerdo haber crecido en iglesias donde cantábamos cantos que decían, por ejemplo, Él me hizo libre, o ahora libre soy. Y de alguna manera, algunos ni siquiera tenían el entendimiento de qué libertad era. Entonces había un canto que, por ejemplo, ¿verdad? Libre para cantar. Uno lo canta, pero en realidad la libertad que Dios compró, que Cristo pagó por nosotros en la cruz, va mucho más allá de una libertad para cantar o para congregarnos o para tener libertad religiosa, porque al fin y al cabo, la mayoría de países, yo sé que hay países donde no tienen libertad religiosa, pero en nuestros países cualquier persona tiene libertad para hacer cualquier religión, y no necesariamente todos no en todos ha sido efectuada la redención en Cristo. Entonces es importante entender de qué fuimos libres, a qué se refiere la libertad que Cristo pagó para nosotros en la cruz. Quiero leer el diccionario de William Barclay. Dice: redención, apolutrosis, no solamente implica el perdón de pecados, sino también una nueva vida para el futuro.
Según Romanos 3:24, esta incluye la reconciliación con Dios, implica la adopción, la admisión en la familia de Dios. Romanos 8:23 dice que gemimos esperando la redención de nuestro cuerpo, la apolutrosis. Jesucristo también nos fue hecho sabiduría, justificación, santificación y redención. En 1 Corintios 1:30 también usa la palabra apolutrosis. Apolutrosis, dice Barclay, no solamente mira hacia atrás al perdón, sino también hacia adelante a la vida recreada, a la nueva vida en Cristo. Es importante explicar que esta redención obrada por la sangre de Cristo, según Efesios 1:7, como acabamos de leer, en primer lugar, hace posible el perdón de pecados, nos reconcilia con Dios, permitiéndonos una nueva relación con Dios, nos da una nueva vida aquí en la tierra a partir de la salvación y finalmente nos dará la gloria celestial. Pero cuando inquirimos en esta palabra que significa rescate, redención o liberación, hay algunas cosas que tenemos que poner como fundamento. Esta palabra implica que el hombre era cautivo, esclavo y prisionero de algo, de algún poder extraño, de alguna fuerza lo tenía oprimido. Implican, en segundo lugar, que no hay medio concebible por cual el hombre hubiera podido rescatarse o liberarse a sí mismo. Estaba desvalido en las garras de un poder y una situación que él no podía controlar. En tercer lugar, implica que esta liberación fue llevada a cabo por la obra de la cruz, en la cual Jesucristo derramó su sangre pagando el precio para efectuarla. Y en cuarto lugar, vemos que liberar al hombre del pasado, presente y futuro poder que le hacía pecar costó la vida y la muerte de Cristo. Llevar a los hombres junto a Dios costó la vida de Cristo. Ahora, pongámoslo de esta manera. ¿Por qué necesitábamos esta redención? La respuesta es porque estábamos cautivos como esclavos. Entonces viene la segunda pregunta, que es la que nos tenemos que hacer para poder entender de qué fuimos libres y cómo disfrutar esa libertad que ahora tenemos. Y entonces la segunda pregunta es, ¿de qué éramos esclavos? ¿De qué éramos esclavos? Y es importante entenderla porque al saber de qué éramos esclavos, vamos a saber 4 cosas de las que fuimos liberados. Romanos 3, del 23 al 25. Por cuanto todos pecaron y no alcanzaron la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. Amén. Vemos aquí que básicamente está diciendo, todos pecaron. ¿Cuál fue el resultado del pecado? Fuimos separados de la gloria de Dios, fuimos desconectados de la comunión con Dios, fuimos separados de poder disfrutar y gozar a Dios. Se creó una enemistad entre el hombre y Dios y empezamos a actuar en rebeldía y en enemistad con Dios. Lo explica Romanos en otro pasaje, si no estoy mal, en el 8:7. Pero siendo justificados gratuitamente con su gracia, y aquí aunque Pablo lo va a explicar después en el capítulo 5, que por cuanto fuimos justificados tenemos paz para con Dios y que ahora hemos sido reconciliados y hemos recibido la reconciliación y por cuanto hemos sido reconciliados seremos salvos por su ira. Aquí en este pasaje la está implicando. O sea, estábamos separados, estábamos destituidos, la relación se rompió, pero fuimos justificados, o sea, de entender, el problema se resolvió. ¿Y cuál problema se resolvió? El problema de que ahora podemos volver a tener comunicación y relación con Dios, de que la destitución de su gloria fue eliminada. ¿Por qué? Por la redención, y aquí la palabra es por la apolutrosis, por esa redención completa, por esa redención de mayor extensión que hubo en Cristo. Aquí, de lo que éramos esclavos, según la carta a los Romanos, era del pecado, según Romanos 6 y Juan 8 también Cristo dice, el que peca, esclavo es del pecado.
Entonces, el pecado nos sometió en una esclavitud tal que afectó todo nuestro ser. Afectó, según Romanos 3, nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestra lengua, nuestras miradas, nuestras manos, nuestros pies, las cosas que buscamos, que deseamos, la manera de juzgarnos a nosotros mismos, a los demás y al mundo. Afectó todo nuestro ser y nos impide conectar con Dios porque Dios es antagónico al pecado y entonces el pecado crea una barrera entre Dios y nosotros. Y esa barrera no solo nos impide conectar con Dios, sino nos impide conectar con los dones de Dios, como la paz, como la felicidad, como el propósito de vida. Y entonces el pecado dejó al hombre esclavo de un deseo insaciable, para que toda su vida el hombre le sirviera al pecado, para que toda su vida el hombre le sirviera al deseo y estuviera atado a estar buscando cosas que nunca le van a llenar. Esa es la esclavitud al pecado. Pero gloria a Dios, porque entender esto nos lleva a entender que de lo primero que nos libera la redención, Cristo con su sangre, lo primero que pagó fue el pecado ya no tiene derecho a gobernarlos. Romanos 6:14, un pasaje muy conocido, dice, el pecado no se enseñoreará más de vosotros. Ya no tiene el poder para gobernarlos, para enseñorearse, para ejercer autoridad sobre ustedes. Claro, ustedes van a seguir lidiando, pero ya no es su jefe, ya no es su señor, ya no los esclaviza. Ahora, de alguna manera, antes pecábamos obligados por la fuerza que nos esclavizaba y ahora pecamos porque estamos entendiendo nuestra nueva vida y entendiendo el cambio que Dios hizo en nosotros y estamos todavía batallando con esa naturaleza que se arraigó en nosotros, con esa cosmovisión que se arraigó a nosotros, con esos deseos que se arraigaron a nosotros y entonces estamos en ese proceso, pero ya fuimos liberados. Aquí éramos esclavos del pecado, fuimos liberados del pecado, ahora servimos a la justicia, dice Romanos 6, ahora servimos a Dios, ahora somos libres, ahora el pecado ya no tiene poder sobre nosotros, nos gobierna la gracia. Aquí la redención o el perdón de pecados se traduce en justificación y en reconciliación. En cualquier momento que muramos, en cualquier momento que entremos al cielo, en cualquier momento que nos tratemos de comunicar con Dios, hay un rótulo, hay un certificado legal que nos declara justos y que nos declara en paz con Dios. Eso es maravilloso, eso es algo que debemos valorar. En segundo lugar, Colosenses 1, 13 y 14. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Entonces, ¿cómo se manifiesta en este segundo verso? Tenemos apolutrosis, redención completa, redención en mayor extensión, que por supuesto incluye el perdón de pecados, pero no solo eso, nos libró, dice el verso 13. ¿De qué nos libró? Del dominio de las tinieblas, trasladándonos al reino de la luz de Cristo. Ahora, es importante entender que en la Biblia las tinieblas se asemejan a la ignorancia. El tema de la oscuridad, el tema de las tinieblas tiene que ver con la falta de luz, con la falta de visión, con la falta de claridad, tiene que ver con el caos. Y entonces ser trasladados del reino de las tinieblas a un ámbito de luz tiene que ver con dejar de ser ciegos, dejar de ser ignorantes, dejar de no tener la capacidad de entender ciertas cosas y pasar a una salvación donde somos libres de la ignorancia y empezamos a tener acceso a un verdadero conocimiento divino, que de hecho eso vamos a hablar en la segunda parte del tema, pero lo primero que tenemos es visión. Dios le dijo a Pablo, ve a abrir sus ojos. Cristo dijo, ¿verdad? No entienden las parábolas porque teniendo ojos no ven, están ciegos. La Biblia siempre habla cuando
Isaías anunció la salvación, dijo, vendrá mi espíritu y los ojos de los ciegos verán. Jesús también repitió, el espíritu está sobre mí para abrir los ojos de los ciegos, y por supuesto que incluía a los ciegos físicos, pero principalmente se refería a los que su vida estaba en tinieblas. ¿Por qué? Porque tenían los ojos espirituales cegados, y aunque podían moverse, no tenían visión, no tenían claridad del pecado, de Cristo, del propósito de la vida. Éramos esclavos de las tinieblas, ahora vivimos en luz. Pasemos a la tercera cosa de la cual el Señor nos liberó. Hebreos 9, del 13 al 15. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que, por eso, es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Aunque la palabra se traduce remisión, es la misma palabra apolutrosis, para que interviniendo muerte para la redención completa, para la redención en mayor extensión. Ahora, ¿qué va a ser esa redención? Según el autor a los Hebreos. Él dice, antes, la sangre de los machos cabríos limpiaba los actos externos de la carne. Digamos, alguien había cometido un acto externo pecaminoso y entonces tenía que ser extirpado del campamento, pero si traía un sacrificio y ofrecía el sacrificio, entonces podía seguir viviendo en paz dentro de la comunidad. Los actos externos los limpiaba, pero la conciencia no la podía limpiar. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la libertad que daban los sacrificios del Antiguo Testamento y la libertad que da Cristo? Dice el autor a los Hebreos. Dice que la sangre de Cristo, dice el verso 14, es más poderosa porque es sin mancha a Dios y es capaz de limpiar nuestras conciencias de obras muertas. Otra de las cosas de las cuales éramos esclavos es de la conciencia de pecado. La conciencia de pecado, según las diferentes cosmovisiones y culturas que vivimos en el mundo, aunque muchas veces nuestras culturas se entremezclan, la conciencia de pecado tiene que ver con esos sentimientos negativos que nos invaden, con esos sentimientos que ensucian nuestra conciencia de culpa, de temor y de vergüenza. Generalmente en la cosmovisión occidental el mayor problema es la culpa, pero en la cosmovisión oriental el mayor problema es la vergüenza, y entre los animistas el mayor problema es el temor. Ahora, la redención aquí se traduce en que la obra de Cristo vino a eliminar, a quitarle derechos a esos sentimientos que ensucian nuestra conciencia y nuestra culpa. Y también termina el verso 15 diciendo, para que los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Y aquí la herencia eterna se refiere en primer lugar a la vida eterna, pero también se refiere al reino eterno. Cuando empezamos a ver que nuestra verdadera herencia es eterna, que su disfrute en plenitud está fuera de esta esfera y fuera de este tiempo, y que vamos a reinar con Cristo, eso empieza a impactar la manera en que nos vemos, y logramos de alguna manera entender que todavía aquí van a haber momentos donde vamos a hacer lo que no queremos hacer, pero la evidencia de que somos salvos y la clave para mantener limpia nuestra conciencia es que aborrecemos el pecado, nos sentimos miserables por estar atados todavía a él, y sabemos que a pesar de eso el Señor ya lo cubrió en la cruz y que abogado tenemos para con el Padre. Entonces podemos mantener una relación cercana con Dios a pesar de todavía lidiar con el pecado, y cada vez que caemos, correr a Él,
confesar nuestros pecados y creer que su palabra es verdadera y que Él nos limpia y vivir con limpia conciencia. Pablo podía decir, yo con limpia conciencia he predicado entre ustedes, me he movido entre ustedes, con limpia conciencia escribo estas líneas, no porque ella fuera perfecta, porque él mismo reconoce no haberlo alcanzado todo, sino que él mantenía esa relación con Dios que le hacía mirarse a él nuevo en Cristo, que le hacía ver su identidad como la vida nueva que había recibido en el nuevo nacimiento. Por eso él puede decir con mucha libertad, y peco, pero no soy yo, sino que es la carne que mora en mí, es el pecado que mora en mi carne, pero yo, mi nueva identidad, mi verdadera identidad, me deleito en la ley de Dios, amo a Dios con todo mi corazón, tengo conciencia limpia de pecado. ¿Por qué? Porque aunque a veces fallo, inmediatamente confieso mis pecados, corro a Él y su sangre me limpia y me da la capacidad de vivir con limpia conciencia. Lo que aquí nos está diciendo el escritor a los Hebreos es que éramos esclavos de la culpa, del temor y de la vergüenza. Pero por la redención que tenemos en Cristo, ahora podemos vivir viéndonos sin culpa, viéndonos dignos, viéndonos valiosos y viviendo a la luz de saber que todavía estamos en un peregrinaje donde la imperfección está impregnada en nuestra naturaleza, pero un día resucitaremos, lo mortal se quedará, lo corruptible se quedará y nos aferramos a esa esperanza y vivimos a la luz de esa esperanza de nuestro encuentro con Cristo, y entonces podemos decir, como decía David, yo duermo tranquilo sabiendo que un día despertaré a su semejanza. Y podemos decir, como decía Juan, tenemos la certeza que le conocemos, que somos sus hijos y que seremos semejantes a Él cuando le veamos como Él es. Pasemos a la cuarta cosa de la cual Cristo nos liberó. Primera de Pedro 1, del 18 al 20. Como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Cristo, a quien Dios escogió antes de la creación del mundo, se ha manifestado en estos últimos tiempos en beneficio de ustedes. Vean, fueron rescatados, fueron redimidos. ¿De qué? Dice de la absurda manera en la que vivían sus padres. La versión tradicional dice de la vana manera de vivir heredada de nuestros padres. ¿A qué se refiere aquí el apóstol Pedro? El apóstol Pedro está viendo hacia atrás y está llevándonos a reconocer la verdad de que todavía hay cosas que están impregnadas en nuestra vida, todavía hay hábitos pecaminosos, pero porque se arraigaron de la cultura, de nuestros padres, de nuestra nación, de la manera en que fuimos criados. Ahí podríamos incluir la búsqueda de aceptación, la búsqueda de placer, la búsqueda de poder, la búsqueda de riqueza, pero dice Pedro, no se olviden que Cristo los hizo libres. Ustedes fueron libres de esa vida absurda, de esa vana manera de vivir, fueron libres de esos hábitos pecaminosos. Y es algo maravilloso porque Pedro aquí une o menciona lo que también Pablo está mencionando en Efesios 1. Cristo estaba preparado desde antes de la fundación del mundo. La salvación no fue un plan B, no fue un plan de rescate, no fue un plan de emergencia, no fue que a Dios se le salieron las cosas de las manos, no, desde antes de la fundación del mundo, Él decidió enviar a su Hijo para redimirnos, porque Él vio que a pesar de que Él nos había escogido, íbamos a nacer esclavos del pecado e íbamos a aprender a vivir de una manera absurda, de una manera vana, de una manera sin valor, bajo hábitos que no iban a traer ninguna construcción eterna, verdadera y duradera a nuestra vida. Entonces viene Pablo y unos versos antes
En el verso 17 dice, conducíos en temor en el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fueron rescatados. Anden delante de Dios. Unos versos antes dice, sed santos. ¿Por qué? Porque ya tienen la santidad en su espíritu, porque ya Cristo los santificó. Eso es muy similar a lo que vamos a ver cuando lleguemos a Efesios 4. Vivamos dignamente de la vocación con la que fuimos llamados. Y eso es maravilloso. Entonces, fuimos libertados del pecado, de la ignorancia o de las tinieblas, de la conciencia sucia o de la culpa, si lo quiere ver así, de los sentimientos de culpa, temor y vergüenza, y también de los hábitos pecaminosos. Ahora, eso quiere decir que las puertas de esas 4 cárceles ya se abrieron. Nos toca a nosotros pararnos y salir de ellas. Nos toca a nosotros aferrarnos, abrazar y creernos esa libertad que ya tenemos y disfrutarla. Es parte de nuestra responsabilidad el luchar por nuestra libertad. Es parte de nuestra responsabilidad tomar las riquezas que tenemos en Cristo y caminar en ellas. Algo maravilloso de la palabra apolutrosis es que no termina en esta vida, es escatológico. Es el goce anticipado de un proceso y de una gloria que encontrarán su consumación en la venida de Cristo y en los lugares celestiales. Otros 2 pasajes donde esta palabra aparece, que no vamos a ir a ellos, pero yo se los voy a mencionar, es Lucas 21-28, luego de Cristo dar un discurso escatológico sobre el final de los tiempos, dice, cuando estas cosas empiecen a suceder, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención completa, vuestra apolutrosis, vuestra libertad total está cerca. ¿Por qué? Porque aquí empieza, pero se va a completar cuando Él venga en su segunda venida. Efesios 4:30 expresa la misma idea cuando el apóstol Pablo explica que fuimos sellados para el día de la redención, y aquí está hablando de ese día en que resucitaremos y en que seremos como Cristo. Entonces, viéndolo ya, uniendo el presente con el futuro, podemos saber y debemos aferrarnos a estas verdades. Somos libres ya del dominio del pecado, pero al resucitar seremos libres de la presencia del pecado. Somos libres ya del engaño de las tinieblas, y la verdad, en la medida que la vamos conociendo, nos va libertando, pero será hasta el resucitar que seremos libres de todo lo falso y todo lo mentiroso de este mundo. Somos libres ya de la conciencia del pecado, pero aún lidiamos con culpas, temores, con vergüenza, pero nada de eso existirá después de la resurrección. Somos libres de los hábitos y de los principios que gobiernan este mundo, pero aún vivimos inmersos en la cultura y en este mundo quebrado, pero después de resucitar no habrá más enemistad, escasez, apariencias, desigualdad social y económica. Podemos ya caminar en libertad, porque para eso Cristo murió, para que desde ya el pecado no nos esclavice, el engaño no nos esclavice, las opiniones de los demás no nos esclavicen, el temor no nos esclavice, la culpa no nos esclavice, la vergüenza no nos esclavice, y tampoco nos esclavice los viejos hábitos pecaminosos ni la cultura que nos rodea. En Él tenemos redención por su sangre, significa, en Él tenemos un nivel de libertad jamás imaginada, jamás soñada. Y eso ya es una realidad, eso ya es una verdad, y Dios quiere que caminemos en eso. Pero el segundo beneficio que tenemos en Cristo es que a través de Él recibimos toda sabiduría e inteligencia en la sobreabundancia de su gracia. Vuelvo a leer Efesios 1, del 7 al 9, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia que hizo sobreabundar. Entonces, las riquezas de su gracia vinieron y nos libertaron.
Pero esa sobreabundancia de gracia, esa sobreabundancia de las riquezas de su gracia, es, dijo, este era esclavo, no puedo dejarlo solamente libre, tengo que darle los recursos para que construya una nueva vida. Y esas riquezas, esos recursos se manifestaron para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Lo que Pablo nos está diciendo es que Cristo no solo nos liberó de la esclavitud, sino que nos dio el bien más valioso que podría habernos dado para vivir la vida. El bien más valioso es sabiduría e inteligencia. Yo creo que muchos de ustedes en algún momento han oído o saben que el conocimiento es poder. Todos han oído esos ejemplos que dicen, ¿verdad? Era un tornillo que faltaba y cobró tan caro, sí, pero es que solo el experto sabe qué tornillo era, cómo iba y en qué punto iba. Por lo que está cobrando no es el tornillo, sino es el conocimiento que no muchos tienen, sino solo el experto. Entonces el conocimiento es poder, el conocimiento es valioso. Siempre en las empresas le van a pagar mayor salario a los que tengan mayor conocimiento o mayores habilidades, que es una manera de conocimiento práctico, y no podemos negar que la capacidad para realizar una tarea misma también se basa en el conocimiento. A veces creemos, ¿verdad?, que un carpintero, porque no fue nunca a la escuela, no tiene conocimiento, pero por supuesto que tiene conocimiento, sabe exactamente cómo, dónde, los ángulos, todo, ¿verdad? Sabiduría e inteligencia es algo que es tanto teórico como práctico en el contexto bíblico, y vamos a ver las palabras. Pablo aquí utiliza, es bien interesante porque Pablo dice que nos hizo sobreabundar, y en el griego dice en toda sofía y en toda fronesis. Estas dos palabras en griego eran unas palabras sumamente conocidas en el mundo grecorromano. La palabra, por ejemplo, sofía, que es el griego 4678, que significa sabiduría, se define como la característica de utilizar conocimiento y experiencia con sentido común y discernimiento. Aristóteles la define como el más perfecto de los modos del conocimiento, no solo de las conclusiones, sino también de los principios primero. Dijo que sofía era conocimiento consumado de los órdenes más exaltados. Según Cicerón, sofía, que él traduce sapientía, es conocimiento de lo humano y de lo divino, y también dijo que era la principal de las virtudes. Sofía en sí es noble y siempre implica bondad. Platón dijo, toda sofía que esté divorciada de la justicia y del resto de las virtudes no es verdadera sofía, es solamente astucia. Xenofonte, citando a Sócrates, dice, justicia y cualquier otra forma de virtud es una forma de sofía o de sabiduría. Para el griego, sofía, bondad y nobleza van juntas, no pueden existir una sin la otra. Luego está la otra palabra que traducimos inteligencia, que es la palabra fronesis. La palabra fronesis no solamente se traduce inteligencia, sino muchas veces se traduce prudencia. De hecho, la única otra vez que aparece en la Biblia es en Lucas 1:17, hablando de Juan el Bautista, que iba a hacer volver los rebeldes a la prudencia, y se traduce como prudencia a los justos. Significa la capacidad para el pensamiento racional, la inferencia o la discriminación, y es el proceso de usar la mente para considerar algo cuidadosamente. La diferencia básica entre sofía y fronesis estriba en que sofía es teórica y fronesis es práctica. Sofía tiene que ver con la mente del hombre, fronesis con la vida, conducta y acción del hombre. O sea, para los griegos, sofía tenía que ver con el conocimiento de lo humano y de lo divino, de lo humano como imagen de Dios, y fronesis tenía que ver con la vida, con la conducta y con las acciones. Aristóteles definió fronesis como la verdad que se interesa en la acción y relación de las cosas que son buenas para los seres humanos. También decía que fronesis es una virtud de la mente mediante la cual los hombres toman decisiones sabias sobre las cosas que son llamadas buenas o malas en relación con la felicidad. Platón decía que fronesis es la disposición que nos permite juzgar qué es lo que nos conviene hacer y qué es lo que nos conviene evitar. Cicerón define fronesis como conocimiento de las cosas que deben procurarse y de las que deben evitarse.
Fronesis es una virtud extremadamente práctica. Muy a menudo los escritores clásicos contrastan, comparan y unen, como lo está haciendo Pablo, Sofía con fronesis. Filón dice que Sofía se ocupa del servicio a Dios y fronesis se ocupa del servicio a los hombres o de la ordenación de la vida humana. Aristóteles decía que Sofía tenía que ver con todo lo que es inmutable y fronesis con todo lo que está sujeto a cambio, con lo que es oportuno en cualquier circunstancia. Ahora, algo muy interesante es que la unión de estas dos palabras, tenemos que recordar aquí que la Biblia de Cristo y la Biblia de Pablo y la Biblia de las iglesias que Pablo pastoreaba era la Septuaginta, y la Septuaginta era una versión griega del Antiguo Testamento. Cuando nosotros vamos a buscar estas dos palabras en esa versión, que obviamente aquí no me estoy metiendo al hebreo, sino desde el griego al griego, hay varios pasajes en el Antiguo Testamento donde estas dos palabras aparecen juntas en esta versión griega del Antiguo Testamento. Y el primer pasaje es el pasaje de Salomón. Salomón, ustedes todos saben la historia de Salomón, ¿verdad? Dios se le aparece y le dice, pídeme lo que quieras, y Salomón le pide sabiduría. Primera Reyes 3:12 dice que Dios le habla a Salomón y le dice, aquí te he dado un corazón sabio y entendido, y las palabras que usa son Sofía y fronesis. Primera Reyes 4:29 también dice, y dio Dios a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes, y está usando las mismas palabras, Sofía y fronesis, y anchura de corazón como la arena del mar. Nosotros sabemos que Salomón llegó a ser el hombre más rico, más poderoso, más sabio, de mayor atractivo en su tiempo. Y lo que Pablo nos está diciendo aquí no es poca cosa, está diciendo el Señor nos libertó con una gran libertad jamás imaginada, y nos dio el mayor tesoro que se le puede ser dado al hombre, sabiduría e inteligencia, la misma que le dieron a Salomón. O sea, lo que Pablo nos está diciendo es que tú y yo, a partir de la salvación, somos el rey Salomón en potencia. O sea, tenemos, sin haberle pedido a Dios y sin haber sido hijos del rey David, por causa de nuestra unión con Cristo, tenemos acceso a lo mismo que Salomón tuvo acceso, que lo hizo llegar a ser tan poderoso en sus días. Ahora, no es la única vez que aparece en el Antiguo Testamento. En Daniel 1:17, cuando habla de Daniel y sus compañeros, dice, a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento, inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en todas visiones y sueños. Y ahí las palabras en la Septuaginta son sunesis, fronesis, gramática y sofía. Entonces vemos que también aparece fronesis y sofía dentro de las cualidades de Daniel y de sus amigos. Proverbios 8:1 dice, no clama la sabiduría y da su voz la inteligencia, y las palabras en la Septuaginta que leemos es, no clama la sofía y da su voz la fronesis. O sea, no están requiriendo la atención del hombre estas dos cualidades, y más adelante en Proverbios, que sigue hablando de la sabiduría y la inteligencia, dice en el verso 10, recibid mi instrucción y no la plata. Leo yo Proverbios 8, el 10 al 14, dice, recibid mi instrucción y no la plata, conocimiento antes que el oro escogido, porque mejor es la sabiduría que las joyas, y todas las cosas no pueden compararse con ella. Yo, la sabiduría, habito con la prudencia y he hallado conocimiento y discreción. El temor del Señor es aborrecer el mal, el orgullo, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa yo aborrezco. Mío es el consejo, dice la sabiduría y la fronesis. Mía es la prudencia, yo soy la inteligencia, mío es el poder. Entonces, cuando Cristo nos da sabiduría e inteligencia, nos está dando algo que vale más que el oro y que la plata, y nos está dando el poder. El poder viene del conocimiento, las capacidades vienen de la sabiduría y de la inteligencia. Nadie que tenga sabiduría, que no tenga sabiduría e inteligencia, tiene la capacidad de hacer mayor cosa en la vida.
Es a través de la sabiduría y de la inteligencia que viene el poder. Y no lo dicen solo los coaches, lo dice Proverbios 8:14. El poder es mío. ¿Quién está hablando ahí? La inteligencia. Yo soy la inteligencia. Y en la Septuaginta la palabra es phronesis. Entonces Pablo, como buen judío, él ve que todo, y ahí es donde se cumple lo que Cristo dice, la Escritura habla de mí, todo da testimonio de mí. Deuteronomio 4:6. Dice, guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. ¿En qué quería Dios que consistiera la grandeza de Israel? En que fuera un pueblo sabio y entendido. ¿Y dónde estaba escondida esta sabiduría y la inteligencia? En la ley, en los mandamientos. Cuando Dios les habla y les dice, yo os he dado la revelación, yo os he dado esta palabra, yo os he dado esta ley. Y en el verso 6 dice, esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia. Entonces eso nos responde la pregunta también que puede venir a nuestra mente, ¿dónde está la sabiduría y la inteligencia que Dios nos dio? Y la respuesta es en la Biblia, en la palabra. Tenemos ya acceso a ella porque Dios nos dejó su revelación escrita, pero no solamente en la Biblia, también en el nuevo espíritu que depositó en nosotros, que incluye la ley de Dios, pero que se desarrolla y se fortalece al estudiar la ley de Dios, porque la ley de Dios es útil para instruir, para preparar, para hacer que el hombre de Dios sea completo, sea perfecto. Quiere decir que sin estudiar la Biblia nos falta algo. Que ese algo que nos falta viene del ser instruidos en la Escritura. Por eso la Escritura es tan importante y no hacemos un culto al libro, sino simple y sencillamente adoramos al Dios que está detrás de las palabras que están registradas en el libro. Y ahí, si ustedes siguen en Deuteronomio, Dios les dice, no hay otra nación tan grande que tenga un Dios tan cerca, que Dios les haya dejado sus leyes como yo les he dado a ustedes. Miren, hermanos, el gran valor de las dos palabras que Pablo usa aquí, sabiduría e inteligencia, es que lo que Pablo está diciendo es que el hombre realmente sabio tiene una sabiduría teórica y también práctica. La imagen tradicional griega del sabio de Platón, por ejemplo, era la de un hombre que se sentaba a meditar o que solo estaba en debates o encerrado en su estudio, sepultado en sus libros, perdido en la investigación, pero tal vez sin contacto con la vida y por consecuente inefectivo, ineficaz en la conducta del vivir cotidiano. Pero en el griego y en la Biblia dirían que ese hombre es incompleto, porque aunque tiene Sofía, carece de phronesis. Por otro lado, la imagen de alguien que tenía una phronesis empírica era la del individuo que siempre estaba ocupado en los negocios prácticos de la vida y que carecía del tiempo e inclinación para molestarse con la filosofía o con la teología o meramente con la meditación en sí misma. Este hombre también es incompleto. Por eso, tanto para los griegos como para Pablo, como para el Espíritu Santo que inspiró a Pablo, nosotros necesitamos las dos. Necesitamos Sofía y necesitamos phronesis. Necesitamos los tiempos de oír, de meditar, de escuchar, de entender, pero necesitamos llevar este conocimiento a la práctica. Necesitamos vivir la palabra de Dios. Necesitamos no ser solo oidores olvidadizos, como dice Santiago, sino ser hacedores de la palabra. Vuelvo a repetir, ¿dónde tenemos esta sabiduría e inteligencia? Primero en nuestro espíritu y luego en la palabra. Yo no puedo, por causa del tiempo, no puedo dar tantos ejemplos, pero podría contarles muchas anécdotas donde dando un consejo, donde respondiendo una pregunta, tal vez que a veces a mí me hacen preguntas
que cuando yo estoy oyendo la pregunta, yo digo, Dios mío, ¿y aquí qué voy a contestar? Porque no tengo la menor idea de cuál será la respuesta. E inmediatamente el Espíritu Santo trae el verso, trae el pasaje, trae la escritura bíblica, trae el ejemplo. Es algo maravilloso. Yo he orado por personas donde estoy orando por su situación específica, y al orar por su situación específica viene a mi mente como Daniel, como Abraham, como Moisés, y en la oración puedo orar por lo que yo veo que da la Biblia como ejemplo para afrontar una situación similar. La Biblia es la fuente de toda sabiduría, de todo conocimiento, y tiene respuesta para todas las inquietudes, problemas, dificultades y circunstancias difíciles de nuestra vida. En la Biblia Dios nos ha dado todo lo concerniente a la vida y a la piedad, como nos dice el apóstol Pedro que vimos la semana pasada. Pero hay una tercera bendición que vemos que Dios nos da en Cristo. El verso 9 dice, bueno, voy a leer desde el 8 para tomar el contexto, dice que nos hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. La tercera bendición que tenemos en Cristo es conocer el plan eterno, es conocer el misterio de la voluntad. Hoy quiero dar solo las generalidades de esto, porque en el capítulo 3 se va a hablar, Pablo va a volver a hablar, y ahí lo vamos a estudiar tal vez un poco más a detenimiento. Mateo 13, 34 al 35. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé con cosas escondidas desde la fundación del mundo. Jesús está diciendo, hay cosas ocultas, hay cosas escondidas que son las que yo les estoy declarando. ¿De qué le está hablando él? De las parábolas del reino. ¿De qué está hablando él? De cómo su reino vivirá. Más adelante él cuenta la parábola del trigo y la cizaña, mostrando que Dios sembró su naturaleza en nosotros, pero que vino el enemigo y sembró engaño y sembró pecado y sembró enemistad con Dios. Pero al final el pecado desaparecerá y solo quedará la imagen para la cual fuimos diseñados. Solo quedará Cristo en nosotros. El propósito eterno, parte de lo que Cristo está diciendo aquí, es entonces, por ejemplo, en el verso 43 de Mateo 13, entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos, que oiga. Ese es nuestro destino eterno. Juan 15, 14 y 15 dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamo siervos, sino el siervo no sabe lo que hace su señor. Os he llamado amigos porque os he dado a conocer todo lo que he oído de mi Padre. Ahora, un detalle a notar es que la amistad no excluye la responsabilidad de obedecer. La amistad a Dios no existe en un desconocimiento de que Él es Dios y nosotros no lo somos, sino la amistad de la que Cristo está hablando es esa confianza que Él nos concede de conocer sus planes, para obedecer en una colaboración gustosa que provoca el conocimiento de sus propósitos, de lo que redundará en beneficio de Dios y de nosotros mismos. ¿Y qué es lo que Él acaba de darles a conocer? ¿Cuáles son esos misterios que Él les acaba de dar a conocer? La unión con Él. Que la vida eterna se trata de recibir su vida, de ser participantes de Él como savia y de vivir para expresar y manifestar su naturaleza en forma de fruto. El propósito eterno, el misterio escondido es básicamente que Cristo se iba a expresar a través de la iglesia, que los justos iban a resplandecer como el sol, según Mateo 13:43, que íbamos a estar conectados a Él, según Juan 15, que separados de Él nada podemos hacer, que la clave de toda vida y bendición es la unión con Cristo. Nuestra unión a Cristo es el misterio. De este misterio, Pablo lo llama Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, en Colosenses 1:27, y dice que este es el misterio entre los gentiles, que Cristo se ve en nosotros, que seamos glorificados como Él está glorificado. Y el último punto en el cual no voy a entrar es que en Él recibimos herencia. Y la semana pasada vimos básicamente que
Ser herederos es participar con Él de su vida, participar con Él en su amor. En Mateo 25:34, Jesús llama a los de su derecha y les dice: venid benditos de mi Padre, heredad, reciban herencia, hereden el reino preparado para ustedes. Y vuelve a decir: desde la fundación del mundo, desde que fueron predestinados. ¿Pero por qué? Porque participaron conmigo en mi naturaleza de amor, de cuidado mutuo, porque entendieron su nueva identidad y se aferraron a su nueva familia, cuidando de sus hermanos más pequeños. Entonces, ser herederos es esa participación con Cristo de su savia, de su naturaleza divina, del servicio de su orden sacerdotal, de la fe, de la iglesia como miembros de su cuerpo. Y vimos la semana pasada también que incluía su disciplina, su santidad y sus padecimientos. ¿Cómo se aplica esto a nuestra vida? Voy a concluir muy rápido. Somos libres, pero debemos cuidar nuestra libertad. Gálatas 5:1 dice que para libertad fue con que Cristo nos hizo libres. Por tanto, permaneced firmes y no os sometáis otra vez al yugo de esclavitud. Hermanos, el enemigo tratará de hacernos creer que seguimos siendo esclavos. El pecado, de la culpa de las personas, de todo lo demás, y tenemos que decidir si creer a la verdad de Dios o a la voz del enemigo o a la voz de nuestros sentidos. No podemos seguir caminando dejándonos esclavizar por el pecado, por el que dirán, por el temor, por la religión misma. Hay personas que ya no están en la cárcel, pero se visten a sí mismos con cadenas. Eso estaba pasando con los Gálatas y no puede estar pasando con nosotros. No nos liberaron para eso, para que nos vistamos con cadenas. Segundo, recibimos sabiduría e inteligencia. No voy a ahondar en esto, pero vimos que la sabiduría y la inteligencia vale más que el oro y que la plata, el poder tomar las decisiones correctas en el momento correcto, el poder ver la vida desde la perspectiva correcta, el poder vernos a nosotros desde la visión de Dios, el poder ver a los demás como Dios los ve, el poder conocer que este es un peregrinaje, el poder evaluar las cosas por su verdadero valor espiritual y eterno. Eso no tiene comparación, eso no tiene comparación. Eso es la clave para la verdadera felicidad. La felicidad no existe en muchos porque tienen expectativas incorrectas de la vida, expectativas incorrectas de sí mismo, expectativas incorrectas de los demás, expectativas incorrectas de su trabajo, y eso es ignorancia, falta de conocimiento. Pero la Biblia Dios nos dejó su palabra y en ella todas las riquezas de sabiduría e inteligencia y conocimiento para que vivamos desde la verdad, porque vivir desde la verdad es vivir en plena y verdadera libertad. Y por último, Dios nos dio a conocer su propósito eterno, el misterio de su voluntad, la verdad de que el evangelio es algo eterno, la verdad de que nuestra redención es algo que supera este tiempo y este mundo. Leo Apocalipsis 11:15, el séptimo ángel tocó la trompeta y se levantaron grandes voces en el cielo que decían: el reino del mundo ha venido a ser el reino de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Cristo reinará y nosotros reinaremos con Él. Ese es el propósito eterno de Dios y nada es más importante que eso. Y por medio de Él tenemos acceso a participar desde ya de cosas divinas y eternas. Eso significa que en Él tuvimos herencia. Todo lo temporal dejará de ser. Todo lo que heredamos de nuestros padres no nos lo podremos llevar cuando muremos. Todo lo que construyamos en esta vida no nos lo podremos llevar cuando nos muramos. Pero la herencia de Él sí es eterna y verdadera. Termino como siempre con algunas preguntas para reflexionar. ¿Conocías de todo lo que fuiste liberado en el momento de su salvación? ¿Estás caminando en la libertad con la que Cristo te hizo libre? ¿O sigues caminando en esclavitud algunas de las cosas que ya no tienen derecho para esclavizarte? ¿Valoras la revelación de Dios como Dios la valora, considerándola más valiosa que el oro y que la plata? ¿Valoras el conocimiento dejado por Dios en su palabra como la verdadera y única fuente de poder en tu vida?
Vives a la luz del regreso de Cristo, en la cual Él comenzará a reinar y eliminará el pecado, la injusticia, la desigualdad, la opresión y toda maldad. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Señor, estamos impactados por la gloriosa libertad que nos fue otorgada por medio de tu sangre cuando fuimos redimidos de la esclavitud al pecado, de la conciencia sucia, del reino de las tinieblas, del engaño y de la ignorancia, y también de la vana manera de vivir heredada de nuestros padres. Gracias, Señor, porque nos conectaste y nos diste la capacidad de vivir en santidad, de vivir en luz, de vivir desconectados de la cultura sin que eso nos afecte, de vivir libres de la culpa, libres del temor, libres de la vergüenza, libres de la necesidad de aprobación de las personas y libres del qué dirán. Pero no solamente nos hiciste libres, nos diste el regalo y el don y la bendición más valiosa que el oro y que la plata. Todas las riquezas de tu sabiduría y de tu inteligencia están en nuestro espíritu y están en tu palabra accesibles a nosotros. Señor, que podamos cada día de nuestra vida descubrir y sacar provecho a esos tesoros y a esos recursos valiosísimos que están a nuestra disposición y que a veces menospreciamos. Gracias, Señor, también porque en ti tuvimos herencia, porque en ti somos parte de tu cuerpo, somos tus hijos, estamos unidos unos con otros. Señor, parte de nuestra herencia es poder edificarnos mutuamente con los diferentes dones que tú has repartido a cada uno, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, oro para que nos ayudes a permanecer firmes y a vivir firmes en la libertad con la que tú nos has libertado, que no nos vistamos de cadenas, que nuestra mentalidad de esclavitud muera y sea quitada de nosotros, Señor, y que podamos cada día sacar del tesoro de sabiduría, sacar del tesoro de conocimiento y sacar del tesoro de inteligencia para poder afrontar todos los desafíos que se nos presenten en este tiempo de peregrinación. Gracias, porque es solo un tiempo. Un día tú regresarás y seremos como tú. Nos glorificarás. Y la maldad, el pecado, el dolor, la culpa no existirán más. Te alabamos y te honramos. En el nombre de Jesús. Amén y amén.